esta hora le damos la bienvenida en este espacio. Ya nos acompaña en el estudio en Guayaquil el doctor Nino Casanelo, abogado penalista. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Liz. Muchas gracias por el espacio. A usted por acompañarnos para analizar lo que sucede en la función judicial. Hoy en el ojo del huracán mantiene enfrentados a quienes la representan, Consejo de la Judicatura, con la Corte Nacional de Justicia, por decisiones que han sido muy cuestionadas y en un corto tiempo realmente. Y esto deriva pues en una crisis institucional. ¿Qué pasó? ¿En qué momento llegamos a esto? Bien, aquí pues empezamos pues por hacer una digresión, ¿no? En primer lugar, hay que entender que el Consejo que tenemos hoy, salvo un vocal designado de reciente data por la Corte Nacional de Justicia, es técnicamente el mismo que teníamos hace un año, tomando decisiones, y ahí hay que decirlo, ya de un matiz político, si se quería. Y esto hay que señalarlo, porque el problema que tenemos hoy es que sigue interfiriendo en la política, pero hoy desde una vereda contraria. Y la gran moraleja de esto es que realmente lo que tenemos que aspirar como ciudadanos, ¿sí?, como miembros del gremio de abogados, es optar por un órgano de administración y un máximo tribunal de justicia que realmente se dediquen a la labor técnica de impartir justicia y no a generar cálculos a la hora de estructurar concursos, resoluciones que tengan que ver con el cese de las funciones de determinados magistrados y más concretamente, si es que se llegan a comprobar estos cargos, que respeten el principio de independencia interna de la función judicial, sin entrometerse en decisiones judiciales. Pero usted dice esto no es de ahora, pero quizás ahora los problemas o las decisiones son más cuestionadas, los problemas más visibles, al punto de que parece que ya el agua rebasó el vaso y el Pleno de la Corte le dice ya no me representan, lo desconocemos y hasta cierto punto den un paso al costado, renuncien, es lo que en pocas palabras y entre líneas le piden este Consejo de la Judicatura a sus miembros. Es que las circunstancias hoy sí muestran desfachatez. Lo que la ciudadanía siente es, no puede ser que las mismas personas que están siendo llevadas a un procesamiento por hechos que aparentemente tienen indicios, más allá de que tienen su presunción de inocencia, hoy utilicen su posición de una u otra manera, aún con, digámoslo así, el subterfugio de decir que luego se abstienen de votar pese a que comparecen a los plenos, en función de lograr una situación que les apalanque, que patee la pelota más adelante, de una situación que aparentemente es latente. Pero yo voy a una conclusión mayor, sobre todo desde aquí, desde la ciudad de Guayaquil. Es como si el país viviera dos realidades, ¿sí? La realidad que se vive en la Realpolitik, mientras se disputan entre el cargo de administración y el máximo tribunal nacional, mientras hay lucha por los recursos, discusiones sobre cómo se obtienen esos recursos. Y tenemos una realidad, por lo menos en el perfil costero ecuatoriano, deprimente, de terror, donde la delincuencia organizada campea, mientras nosotros no podemos ni articular institucionalmente, ¿sí?, a la principal institución llamada a generar estabilidad social de cara al derecho penal, por dar un ejemplo. ¿Y por qué lo digo? Perdóneme que sea así de pintoresco en lo que le voy a plantear. Pero yo le pregunto a usted, si hubiera una suerte de feria internacional de dónde generar corrupción o delincuencia organizada, tendríamos el primer lugar, solo sobre la base de costos, ¿sí?, que se han señalado, de hecho, de cara a la campaña electoral, los costos excesivamente inferiores con relación a otros países de la región para dedicarse a actividades ilícitas, y además de la poca institucionalidad e impunidad generada. Entonces, es delincuencia organizada por algo, están organizados. Nuestras instituciones no logran ni acoplarse alrededor de esto. O sea, es por esto que hay más de 600 causas represadas, es por esto que vemos actuación de jueces, que el ciudadano que quizás no sabe de una materia judicial a fondo las cuestiona, les llama la atención, las rechaza, pero sin embargo quienes son llamados quizás a analizarlas, a sancionarlas, a iniciar un proceso, se hace de la vista gorda y pasan, porque están distraídos en otras cosas. Están en el juego de la política y no son órganos que se pueden permitir el lujo en esta situación del país de estar en el juego de la política. Pero eso pasa también porque el sistema está creado para eso. Se lo pregunto a propósito de que ayer estuvo el doctor Rafael Ollarte aquí y él decía que esto parte de cómo fue concebido el sistema a propósito de la Constitución del 2008. Lo escuché con atención y coincido completamente con él, pues más allá de la alegría que nos dio ayer la selección, parece que de las pocas cosas o instituciones que valoramos en el país son las relacionadas al fútbol. Y sí, en el fondo, lo que tenemos que entender, yo discrepo concretamente en su criterio respecto a la estructuración. Él sostiene que hay, de una u otra manera, dependiendo del matiz y de quien llegue, la posibilidad de que una sola de las funciones, hasta un cierto punto, pueda permear a todo el sistema. Pero yo voy más allá.
no importa cuál es el mecanismo de designación. Lo primero es saber que tenemos personas que entienden el valor estructural de cara a la vida democrática del rol que desempeñan. Y yo lo planteo porque cuando yo genero una decisión el día de hoy, desde la objetividad absoluta, ¿sí?, me planteo el futuro también de una decisión parecida. Esa es la seguridad jurídica al final del día. Y el problema es que, como usted bien lo señalaba, Liz, al iniciar la entrevista, ¿sí?, tenemos decisiones de un matiz el día de ayer, de un matiz el día de hoy, por los mismos actores, porque no están jugando sobre la base de la institucionalidad. Están jugando, perdóname la expresión tan coloquial, sobre el pellejo propio, ¿sí? En la antigua Roma, ¿sí?, muchos sostienen que la decadencia del sistema republicano radicaba en que los senadores en su momento velaban más por su interés personal de cara al futuro, gestionando leyes de tierras para las legiones que les eran leales, más que a la labor pública como tal. Y eso es algo que vivimos en el día a día, porque hoy estas altas magistraturas, estos altos cargos técnicos, administrativos, mire, hay que señalar una realidad, eso es una realidad. Probablemente los recursos no están llegando en su totalidad a la Administración de Justicia. Pero también hay que ponernos a pensar qué se ha hecho para la optimización de la utilización de esos recursos de la Administración de Justicia. Expediente electrónico, un conjunto de promesas no solo en el ámbito penal, sino en el ámbito civil. Entonces, cuando la ciudadanía se pregunte más por el cómo, ¿sí?, cómo vas a hacer estas cosas, vamos a deponer estos juegos de tronos que son al final del día la esencia de este problema y nos vamos a centrar en autoridades que realmente ataquen los problemas estructurales de la administración, porque ese es el rol del Consejo de la Judicatura. Pero es que hoy el Consejo de la Judicatura dirá, bueno, precisamente hemos conseguido ya 265 millones que tendrá que darnos el Ministerio de Economía y Finanzas a través de haber alcanzado esa acción que presentaron. Y ya con eso vamos a solucionar estos problemas estructurales que tiene la función judicial. No necesariamente, porque también yo tengo un problema de cuellos de botella, tengo un problema también de calidad y cantidad de sentencias o resoluciones por los jueces. Yo hace rato, por ejemplo, planteo en una variable muy sencilla, una suerte de cuadrantes, establecer la calidad y tiempo de las sentencias. Que eso, además, habla de un patrón y nos permite mapear seguridad jurídica. Le pongo un ejemplo sencillo. Puede haber jueces con una alta calidad en una sentencia, pero tiempos de despacho muy prolongados, ¿sí? ¿A qué le suena que un juez que tiene en promedio 8 sentencias de buena calidad, pero tiempo muy prolongado, de repente genera una sentencia de baja calidad de un tiempo muy corto? El mismo juez. Claramente, ahí puede haber una variable afectada por muchos aspectos, ¿sí?, pero que a la larga nos pueden dar un mapeo de qué está pasando y cuál es la calidad de nuestra administración. Pero puede haber calidad también cuando se hace un concurso donde se postulan jueces que en un momento dado tienen que manejar procesos donde los cuestionados son quienes en su momento tendrán que elegir quiénes son escogidos como jueces. Eso toda la ciudadanía lo está observando. Eso es inaceptable, eso es jugar a la política en la administración de justicia. Pero jugar a la política con una hoja de ruta preestablecida, aquí lo señalaba esta semana el destituido juez Walter Macías, él decía que hay una hoja de ruta preestablecida. Lamentablemente, sí, si esto sí se configura y muchas de las predicciones que ha hecho el doctor Macías se han ido generando con el pasar de las semanas, nos da cuenta que efectivamente que lo que hay es una estrategia, una estructuración de un plan, como lo decíamos, para patear la pelota, paliar el bache, salir indemne de los procesamientos penales, ¿sí?, que están por enfrentar, pero en el camino, el mensaje que le dan a la ciudadanía, perdóneme, Liz, es que hay una justicia para los que están en los altos estamentos estatales y los que tienen capacidad de manipular. Se ha visto siempre, pero realmente aquí la desfachatez ha rebosado los límites de lo imaginable, porque quienes tienen el interés directo, como usted bien lo señala, son las personas no solo que tienen la posibilidad de destituir o manipular la institución de las personas que eventualmente los podrían juzgar, sino que hoy están designando a quienes probablemente los terminen juzgando. Y en eso estamos de acuerdo. Pero ahí viene la pregunta. ¿Tenemos mecanismos para empezar a poner esto sobre la palestra? Sí. ¿Pero cuáles son? Porque, por ejemplo, hoy no hay una asamblea que pueda a lo mejor iniciar un juicio político y con esa posesión de la nueva asamblea tiene pues en cola algunos que resolver que dejó pendiente la asamblea disuelta. Primero,
tenemos que, como ciudadanía, exigir el avance de los procesamientos sin más dilaciones, porque esos van a generar o a poner de frente a la ciudadanía elementos de cargo y nos van a hacer entender cómo, si es que se ha dado esta obstrucción a la justicia. Pero segundo, hay varias acciones constitucionales en curso presentadas por el juez Macías. Hay otras presentadas en supervisión de fallos anteriores sobre la forma de designar a jueces, ¿sí? Sobre el mismo proceso de designación eterna para el presidente del Consejo de la Judicatura. En todas estas instancias, ¿sí?, de oficio, en muchos de los casos, o a petición de parte, o por intervención de terceros interesados, podríamos ver a la Corte Constitucional llamando al orden a esta entidad y revisando sus actuaciones, porque efectivamente a nadie le suena esto de que lo que nace como un concurso de méritos de oposición se transforma en una prolongación ad infinitum, bueno, limitada pero bastante prolongada de un plazo, ¿ya?, de unas funciones. Entonces, sí creo que la principal labor hoy de la ciudadanía es exigirle a las instituciones reconectar con su rol. ¿Y cuál es su rol? Precautelar la buena marcha de la administración de justicia. Parte de lo que estamos viviendo fuera de una crisis carcelaria terrible con lo que acaba de ocurrir ayer es que no tenemos seguridad jurídica y la impunidad se percibe en el ambiente. Donde no cabe solicitar una renuncia porque no me lo han nombrado como una opción, porque no lo considera. Ya lo ha hecho de bote pronto la Corte Nacional de Justicia, hemos visto el resultado, ¿sí? Además que es una tendencia, y lo vuelvo a decir, que la sentimos desde el año pasado. Por eso empecé... ¿Pero qué precedente marca, y perdón que lo interrumpa, doctor, tener un Consejo de la Judicatura con 4 de sus 5 vocales cuestionados? Nefasto. Siendo investigados, cada uno por diversas situaciones, por varios motivos, pero siendo investigados, no procesados por la Fiscalía. Nefasto, pero permítame poner el dedo en la llaga. Es el mismo Consejo de la Judicatura, ¿sí?, que un año atrás fallaba políticamente en el sentido contrario. Y esa es la gran lección. Mientras permitamos un pensamiento político en estas instituciones, ¿sí?, más allá, y lo escuchaba con atención al doctor Ollarte, que dice, al final del día es una gran ficción en el juego del poder pretender que nadie juega en la política. Sí, pero hay mínimos de objetividad, y yo creo, como usted bien lo ha señalado, que si yo voy a ser objeto de un procesamiento y en el mismo contexto me toca asumir un procedimiento administrativo sancionatorio con personas involucradas, lo mínimo que puedo hacer, ¿sí?, es ni siquiera participar de estas sesiones, presentar una excusa formal. Pero no presentan la excusa, instalan el quórum, luego de dejar instalado el quórum se abstienen, entonces habilitan estas mayorías simples que además, tal y como lo ha señalado en varias ocasiones, todos los que hemos leído el Código de la Función Judicial no la entendemos, porque es clarísimo mayoría de sus miembros, no la mayoría del quórum instalado. Entonces, insisto, y no quiero resultar, digamos, cansino con esto, y tal vez es algo a lo que es más aspiracional que concreto, pero no importa si el sistema es de Consejo de la Judicatura, no importa si regresamos a administración por jueces de la Corte Nacional. En el fondo a lo que tenemos que aspirar es hacerle entender a quien ejerce una magistratura, la que sea, que su decisión tomada el día de hoy, ¿sí?, con fundamentos, tiene que ser lo suficientemente sólida y objetiva como para que él, cuando no ostente esa posición mañana, sepa cómo se va a fallar. Porque si no, lo que tenemos es una ficción institucional. No importan las reformas normativas, lo que importa es entender, medianamente prever qué es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que hoy los ecuatorianos sentimos que no se alcanza con las autoridades que tenemos. Nadie entiende qué va a pasar. Gracias, doctor. 9 de cada 10 ecuatorianos no confían en la función judicial. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en 24 horas con su análisis. Usted, Liz, y a la audiencia. Con esto de aquí estamos ya despidiendo. Milton, te veo, ahí estás. Así es, Liz, amigos, terminamos y recuerde que las entrevistas de este espacio están en nuestra página web www.teleamazonas.com. Es que no la vio, pueden acceder a esta página y verlas. Si es que le gustó, repítasela, y si es que no le gustó, ya nada. Ya vienen las noticias locales, Liz, nos despedimos. Contigo hasta el mediodía, conmigo hasta la noche. Buen día. Que tengan un buen día.